Hola a todos, ¿cómo están? Esta es nuestra segunda clase y el día de hoy vamos a aprender muchas cosas más. Así que quédate aquí y esto es Amoblando. Hablemos un poco del MDF decorativo de 3 milímetros. Este material es un aglomerado pintado en una sola cara, diseñado específicamente para fondos de mueble. Vienen en diversos colores lisos y maderados que encajan con casi todos los colores de melamina. Hay dos ventajas de usar este tablero. Primero, reduce el peso de los muebles considerablemente. Y segundo, reduce el costo de los mismos, ya que cuesta solo una fracción de lo que cuesta un tablero de melamina. En las tiendas de tableros lo podemos encontrar con diferentes nombres como Medelac, Teverpan, Durolac, etc. El nombre comercial depende del fabricante. A continuación veremos de qué manera se aplican en los muebles. Así es como se ve la parte trasera de los muebles. El fondo de MDF va encastrado entre las piezas del contorno, es decir, entre los laterales, la base y el techo. Para ello, se tiene que mecanizar una ranura en estas piezas. Otro detalle nuevo es que a la trasera del mueble se le agregan amarres que servirán para cuadrar y darle estabilidad a nuestros muebles. Aquí tenemos la sección ampliada de la trasera del mueble en conjunto. Podemos ver el fondo de MDF, el amarre y la ranura en la base. Los amarres son listones de melamina que se colocan detrás del fondo. Estos listones son entre 80 a 150 milímetros de ancho. Esto depende de qué tan grande sea nuestro mueble. Muebles más grandes necesitan amarres más anchos. Para calcular el tamaño del fondo, primero hay que entender cómo se mecaniza la ranura en las piezas. En el gráfico vemos unas letras que nos indican los datos a tomar en cuenta y tenemos D, que es la distancia del borde de la pieza al inicio de la ranura. A es la medida del ancho de la ranura y P es la profundidad de la ranura. Así tenemos que la distancia del borde a la ranura es igual al espesor del amarre. Como trabajamos en melamina de 18 milímetros, entonces D será igual a 18. Para calcular el ancho de la ranura, tomamos el espesor del fondo de MDF y le aumentamos 1 milímetro. Entonces A será igual a 4 milímetros. Y por último, para calcular P, dividimos entre 2 el espesor de la melamina y le restamos 1. Sería 18 entre 2, que es 9, menos 1, 8, por lo que P es igual a 8. De esta forma determinamos las tres especificaciones para el mecanizado de la ranura. Ahora vamos a diseñar un mueble aéreo de cocina de 600 milímetros de ancho por 700 milímetros de alto y 300 milímetros de profundidad en melamina 18 milímetros. Este mueble tendrá fondo de MDF, 2 amarres y una repisa, así que manos a la obra. Ya tenemos aquí el dibujo de la vista frontal y de perfil. Siempre hay que dibujar de esta forma los muebles, así vamos a hacer un despiece más rápido y sin errores. Empezamos con la lista de piezas y tenemos 2 laterales, base, techo, una repisa central, 2 amarres y el fondo de MDF. Empezamos con los laterales. Son las piezas verdes que vemos en el gráfico. Y como en el mueble que hicimos anteriormente, estos laterales tienen enlaces prioritarios. Por lo tanto, en el largo de estos será toda la medida del alto del mueble, es decir, 700 milímetros. En la vista de perfil vemos que el lateral cubre la totalidad de la profundidad del mueble, entonces la medida del ancho del lateral es de 300 milímetros. La medida de los laterales serán 700 por 300 milímetros. Otro detalle que les dije al principio es que las piezas del contorno del mueble van con ranura, entonces en observaciones pondremos RAN, que es el diminutivo de ranura. Por ahora lo dejamos especificado así. En la próxima clase aprenderemos cómo se detalla este mecanizado. Ahora vamos con la base. Como vemos, en la vista frontal de esta pieza es cortada por los laterales, así que hay que descontar los espesores de los dos laterales al ancho total del mueble. Entonces sería 600 menos 36 y queda 564. En la vista de perfil vemos que la base, al igual que los laterales, tiene la medida total de la profundidad del mueble, por lo que la medida del ancho de la base quedará en 300 milímetros. Entonces las medidas de la base son 564 por 300 milímetros.
y al igual que los laterales llevará ranura, por lo que anotamos en la observación. El techo del mueble es idéntico a la base, por lo que tienen la misma medida y las mismas características. Seguimos con la repisa. Esto es algo nuevo, y como vemos en la vista frontal, hay que descontar el espesor de la melamina de los laterales para obtener el largo de la pieza, por lo que sería 600 menos 36 queda 564. En la vista de perfil, podemos ver que la repisa es cortada por el fondo del mueble, por lo que a la profundidad le descontamos el espesor del amarre, que es 18 milímetros, y el ancho de la ranura, que es 4 milímetros. En conjunto descontaremos 22 milímetros. Entonces tenemos 300 menos 22 milímetros y quedan 278 milímetros, por lo que esta pieza mide 564 por 278. Ahora los amarres, que como vemos en el dibujo van encastrados entre los laterales, por lo que también descontaremos los espesores de los mismos, al ancho del mueble, que sería 600 menos 36 y queda 564. Como dije al principio, los amarres tienen un rango en el ancho, y para este caso pondremos un ancho de 80 milímetros. Así tenemos que los amarres miden 564 por 80 milímetros. Ahora vamos con el fondo de MDF. Aquí recordamos que la profundidad de la ranura, como les dije, es 8 milímetros. A esta profundidad le restamos 1 milímetro, y eso es lo que el fondo ingresará en cada lado, que serían 7 milímetros. Ahora, al alto del mueble le descontamos el espesor de la base y techo, que serían 36 milímetros. Entonces, 700 menos 36 es 664. A esto le sumamos la medida que ingresa a cada lado, 7 en la base y 7 en el techo. Sería 664 más 14 y queda en 678. De igual forma, al ancho del mueble le descontamos el espesor de los laterales y sería 600 menos 36, 564. A esta medida le sumamos el ingreso del fondo, que también es 14 milímetros por los dos laterales, por lo que queda en 578. Así, las medidas del fondo son 678 por 578 milímetros. Y con eso ya concluimos el despiece. Ahora nos vamos al taller. Ya nos encontramos en el taller listos para armar el mueble. Bien, necesitamos una wincha y un lápiz, lo más importante. Necesitamos también dos escuadras combinadas, cada una con una distinta graduación, ya lo veremos más adelante. Necesitamos la prensa escuadra para sujetar las piezas al momento del atornillado, una escuadra de plancha que nos sirve para hacer trazos largos. Necesitamos ya lo que conocemos desde la clase anterior, que es la broca guía de 3 milímetros, la punta con extensión PZ2 y por último el atornillador inalámbrico. Ahora un recuento de las piezas. Aquí están los dos laterales de 700 por 300, la base y el techo de 56,4 por 300, la repisa, nuestros dos amarres, y tenemos por acá también el fondo de MDF de 3 milímetros, en este caso de color blanco. Y para el armado, nuestros tornillos de 4 por 50 autorroscantes. Ya tenemos aquí nuestros dos laterales. Como ven, ya tienen la ranura mecanizada y hay que colocarlos así, de esta forma, al espejo para poder hacer mejor el trazo. Ahí tenemos nuestras escuadras de combinación a 1 centímetro, como les expliqué en la clase pasada, y esta otra escuadra que está graduada a 5 centímetros, que es en este caso el retiro que le vamos a dar a los bordes, tanto en el frontal como en la trasera. Ahí marcamos a 5 centímetros y con la escuadra que está graduada a 1 centímetro, pues le damos el retiro del tornillo, que es a 1 centímetro del borde. Este proceso lo vamos a repetir en los dos lados, en ambas piezas. Así, de esta manera vamos a hacerlo igual que en la clase pasada.
en lo que la diferencia es que en este caso es 5 centímetros de retiro. El retiro es bastante variable, como les dije anteriormente, según las piezas. Según el ancho de las piezas, más grande va a ser el retiro. Ahí lo tenemos. Y vamos con la siguiente pieza. Siempre es bueno adquirir más de 2 escuadras, porque estas escuadras nos sirven bastante para personalizar nuestros trazos. Podemos graduar una escuadra con un trazo específico y por consiguiente el resto de escuadras, y no estar perdiendo tanto el tiempo desajustando, ajustando, volviendo a graduar una sola escuadra a diferentes medidas. Esto, como ven, nos agiliza bastante el tiempo y podemos hacer esto de un poco más rápido, de una manera más fluida, y así poder tener los trazos en las piezas. Ahí las tenemos. Ahora vamos a hacer la guía de los amarres. Como vemos, hemos puesto de forma horizontal las piezas para poder trabajar mejor. Aquí vamos a trazar con nuestra wincha. Vamos a marcar primero los 18 milímetros que ocupa la pieza que va en la base y en el techo, más los 80 milímetros del amarre. Esto da un total de 98 milímetros. Igual hacemos del otro lado, 18 una marca y a 98 otra marca. Esto nos sirve para tener en claro dónde es la ubicación del amarre para poner los tornillos. Ahí con la escuadra marcada a 1 centímetro vamos a hacer esta guía ahí. 2 guías por cada amarre. Siempre hay que dejar una separación de 2,5 centímetros aproximadamente entre el borde de los amarres hacia el tornillo, ya que si lo hacen mientras menos sea esa distancia, más ese riesgo que se corre y se puede dañar el amarre. Entonces esa es la distancia correcta. Igual repetimos aquí en el otro lateral el trazo para los tornillos que van a ir en el amarre. Ahí está. Ahí lo hacemos de esa forma. Y ya tenemos ahí los trazos de los amarres. Una vez que tenemos esto ahí, vamos a hacer el trazo de las guías donde van a ir los tornillos de las repisas. Si este lateral mide 70 centímetros o 700 milímetros, el centro va a ser 350 milímetros. Ahí a esa distancia vamos a marcar los trazos para las guías del eje de la repisa. Ese va a ser el eje de la repisa. Ahí marcamos con la ayuda de una escuadra de plancha para poder marcar las 2 piezas al mismo tiempo, siempre teniendo cuidado de que las 2 estén alineadas para que nos salga el trazo alineado en su lugar. Ahí le damos la distancia con nuestra escuadra graduada a 5 centímetros. Igual en ambos lados. Ahí tenemos nuestros trazos. Bueno, falta un trazo. Hay que completar aquí esta pieza. Y trazamos ahí. Ahí ya tenemos todas las guías ya hechas. Solamente lo que nos faltaría por último sería el trazo que nos va a guiar a la repisa. Al momento que ya estemos armando, tiene que haber un trazo que nos va a marcar que a partir de aquí va la repisa, ya que si no existe ese trazo no vamos a ver exactamente a qué nivel va la repisa, y los tornillos pueden dar en cualquier lugar menos en el centro de la repisa y pueden dañarla. Así que es importante este trazo. Es fácil. A los 350 milímetros, que es el centro donde hemos trazado la guía de los tornillos, ese va a ser el eje de la repisa. Entonces lo que vamos a hacer es descontar 9 milímetros, que es la mitad de 18, que sería 34,1 o 341 milímetros, y ahí vamos a hacer un trazo. Esa es la medida que vamos a hacer, 341 milímetros, que ahí nos va a marcar el inicio de la repisa.
Ya haciendo esto, ya nuestras piezas están listas para empezar con la perforación de las guías. Ahí tenemos nuestro atornillador con nuestra broca 3 milímetros guía y vamos a proceder a hacer las guías. Como les recalco, como les dije la vez pasada, las guías tienen que ser lo más rectas posibles para no tener problema al momento del atornillado. Entonces ahí hacemos las guías para este lateral y para el otro. Ahí lo tenemos. Se repite el proceso en el otro lateral. Bien, ya tenemos aquí nuestros dos laterales ya con las guías perforadas y vamos a empezar con el armado. Vamos a empezar con este lateral y le vamos a poner nuestra base, que también, como ven, está ranurada, tiene la ranura ya mecanizada. Ahora, ahí está. Con la ayuda de nuestra prensa escuadra, vamos a sujetar estas dos piezas para que no se nos muevan. Ahí las tenemos. Ahí vamos a proceder con nuestra prensa escuadra. Esta prensa nos facilita bastante el tema del armado. Nos va a facilitar bastante porque las piezas no se nos van a mover al momento de atornillar y podemos hacer un atornillado más limpio, más preciso y al final pues eso va a influir bastante en el acabado de nuestro mueble. Ahora con el atornillador, ya con la punta instalada, PZ2 y con nuestro tornillo 4x50 autorroscante, procedemos a atornillar. Algunos me preguntan por el tema del avellanado de la melamina. Para el caso de la melamina no se requiere avellanarlo. Hay un accesorio que viene una guía con un avellanador que es opcional, pueden comprarlo, pueden adquirirlo, pero si no lo tienen, con una broca de 3 milímetros, con cualquier broca de 3 milímetros que sea para metales, podemos hacer las guías sin necesidad de avellanar, porque la melamina es un material que se presta bastante para el atornillado y nuestros tornillos autorroscantes, la cabeza de nuestros tornillos autorroscantes ya son autoavellanables. Esto quiere decir que se van a avellanar con el solo atornillado y no va a haber problemas de que quede la cabeza del tornillo afuera. Como pueden ver, yo no he avellanado y las cabezas de los tornillos quedan tal cual como deben quedar. Así que el tema del avellanado es bastante secundario, no se requiere necesariamente. Ahí ya estamos atornillando nuestro techo, en este caso, a nuestro lateral, y ya teniendo ya el lateral con la base y techo, vamos a montar el fondo de MDF. Vamos a ponerlo en una posición adecuada para poder ingresar el fondo. Tiene que ingresar ahí fácilmente. Ahí está. De esa manera. ¿Se acuerdan que en teoría yo les decía que la ranura tiene 1 milímetro más que el espesor del fondo? Es por esta razón. Porque el fondo tiene 3 milímetros y le ponemos una ranura de 3 milímetros, vamos a sufrir para ingresar el fondo. Y probablemente inclusive hasta lo podemos despostillar de los bordes, lo podemos inclusive hasta rajar, porque al ser un material delgado pues tiene ese problema de que con una fuerza mayor, si lo forzamos, se puede malograr. Ahí ya estamos cerrando nuestro mueble con el lateral, ya cerramos ahí, atornillamos y procedemos a cerrar. Como les decía, siempre es importante el tema de las holguras de la ranura. Hace de que nuestro fondo ingrese sin problemas y sin hacer mucho esfuerzo. Ahí está. Como pueden ver, los tornillos quedan en su lugar y nuestra herramienta, nuestra prensa escuadra nos ayuda bastante en el tema del atornillado. Bien.
Ahora continuamos con el último enlace. Vamos a atornillar el lateral con el techo y de esta manera vamos a terminar ya de armar el casco del mueble. Le llamamos casco al mueble a las piezas externas, llámese laterales, base y techo. Ahí de esta manera ya terminamos el atornillado y lo que restaría pues es instalar la repisa y los dos amarres. Ahí está. Como lo pueden ver, ahí tenemos ya todo el casco del mueble, que es la estructura principal ya armada. Ahora viene por acá la repisa y la cuadramos ya en los trazos que hemos hecho. Ahí está. Ajá. Lo que estoy haciendo es proyectando el trazo que hicimos en el lateral. Lo estoy proyectando al canto para poder ver, tener rango de visión y poder ver el trazo exactamente a donde va a ir la repisa y no se me mueva. De esta forma ya no uso la prensa escuadra. Con una mano voy a agarrar la repisa y con la otra mano agarro el atornillador y atornillo así de esa forma. Y ahí abajo faltó cuadrar y atornillamos ahí. Listo. Ya estando fijada la repisa de ese lado, repetimos la operación al lado opuesto. Ahí está. Siempre hay que mirar bien el nivel en donde está el trazo. Ahora vamos a repetir la operación. Vamos a marcar el canto del lateral. Vamos a proyectar ahí el trazo que hicimos y atornillamos. Ahí hay que cuadrar que está en la línea en la parte trasera. Listo, ya está atornillada la repisa. Ahí, como ven, ya quedó. Y ahora procedemos con los amarres. Vamos a atornillar ambos amarres. Como ya les dije anteriormente, son 4 tornillos por amarre. Empezamos con el amarre superior. Hay que cuadrarlo ahí haciendo una presión leve, porque como ya quedó apretado el interior del mueble, hay que presionar ahí algo. Y atornillamos una vez que ya está cuadrado nuestro amarre. Y ahora vamos con el amarre de abajo. Cuadramos ahí. Ahí está. Y atornillamos. Ahí está. Ahí. Y vamos con el otro lado. Ponemos los tornillos que nos faltan. Ahí está. Y lo que nos falta acá arriba. Ajá. Y ese es el último tornillo. Ahí está. Y ahí tenemos ya nuestro mueble armado. Como ven, ya armamos un mueble aéreo de cocina con su fondo de MDF. Y así es como hemos culminado nuestra segunda clase. Si no has visto mi primera clase, entonces aquí te dejo el link para que puedas ver la primera clase y así puedas suscribirte, porque en la tercera clase vamos a tocar temas muy interesantes. Vamos a hablar de los tapacantos, los tipos de tapacantos y en qué casos se aplican, y también vamos a aprender al correcto llenado de nuestra lista de pedido para poder solicitar los cortes de melamina en las diferentes tiendas que puedas comprar. Así que suscríbete y quédate aquí porque continuamos en breve con Amoblando.